Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí con la familia Páez. Bueno, aquí hay varios, ¿cierto? Chinchilla, Páez y Velázquez y la familia García Salcedo. Con mi esposa estamos en esta mañana preciosa. Hoy estamos aquí desde este hogar en el día 35 de nuestro devocional de que hemos denominado Proyecto Esperanza. Son 52 días de devocional y vamos en el día 35. Y hoy estamos con mi tía Lilia. Buenos días, tía. Buenos días, sobrino. ¿Cómo está? Bien, aquí escuchando la palabra y aprendiendo un poco más. También saludo a mi prima Jensi. Buenos días. Buenos días. Y con Jefferson. Muy buenos días, Anderson. Y mi esposita, que está aquí con nosotros también. Sí, muy buenos días y gracias a ustedes por abrir las puertas de su casa para poder hacer este devocional. Gracias a ustedes. Sí. Muy bien, hoy vamos entonces a hacer referencia al día 35 que hemos denominado de esta manera que está apareciendo ahí en el monitor, y es honrando las palabras del Padre. Hoy vamos a hacer este tema del devocional del día de hoy, honrando las palabras del Padre. Y voy a pedirles allí donde ustedes están que por favor abran sus Biblias en Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35, vamos a tomar como referencia los primeros 3 versículos de Jeremías capítulo 35, el versículo del 1 al versículo 3. Entonces voy a permitirme poner aquí en el monitor también para que ustedes lo puedan hacer desde sus casas. Como siempre les pedimos que lean todo el capítulo 35 o todo el capítulo en el día que corresponde para que ustedes tengan un énfasis completo de lo que queremos a través de la palabra dar como reflexión. Entonces en nuestro ABC con Dios vamos a tomar como referencia estos 3 versículos. Entonces vamos a leer de la siguiente manera. Dice el versículo 1: palabra que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber, ¿qué dice? Vino. ¿Les va a dar a tomar qué? Vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de ¿qué? De los recabitas. De los recabitas. Y el versículo 4, para redondear entonces la idea, dice así: y lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento, Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije que beber vino. Entonces hoy estamos celebrando este día y mirando el tema de honrando las palabras del Padre. Tenemos visita también de las mascotas. ¿Cómo se llaman? Mateo, afuera Mateo. Mateo y Rocky. Rocky. Muy bien, ahí están, eso hace parte del devocional. Entonces hoy vemos ese versículo de honrando las palabras del Padre. Pero quisiera hacerle unas preguntas antes de continuar con el devocional, y es preguntarles, de acuerdo a lo que hicimos previamente, ¿quién eran los recabitas? ¿O quién eras? En la escritura dice quién eran los recabitas. ¿Quién era recab? O cuando hacen el énfasis en recabitas, ¿quiénes son ellos? Un pueblo. ¿Eran qué, Jensi? Era un pueblo. Era un pueblo, una familia, ¿cierto? Que aparece en la escritura. Era un pueblo que no era judío. Eran como nómadas. Muy bien, eran nómadas, era un pueblo judío, eran los sinios o cineos. Habla en la escritura también, en el contexto donde Dios envía al pueblo de Israel cuando dice que les va a dar una tierra que fluye leche y miel. En alguna oportunidad ellos hacían parte de esa tierra de Canaán. Entonces era un pueblo nómada que se asentó en el tiempo que Nabucodonosor tomó deportado al pueblo de Jerusalén hacia Babilonia. Entonces ellos llegaron allá a Jerusalén e hicieron tiendas
buscando protección de Nabucodonosor. Y ahí aparece lo que hoy llamamos como los recabitas. Ahora la pregunta es, del texto que usted también va a leer en casa, allá en su casa, usted va a ver que en el versículo 6 en adelante dice de la siguiente manera. Vamos al versículo 6 del capítulo 35. Vea lo que dice. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beban vino, no beberán jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. ¿Y qué dice ahí, Jensi, en el versículo 7? Fuerte. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿Y el 8? Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Entonces, fíjense que ahí, gracias Jensi, había un mandamiento por parte del padre, ¿sí? En este caso Recab y su hijo Jonadab, que les había dicho que no fueran a beber vino. Pero la pregunta es para que resolvamos acá en este tiempo devocional, es: ¿acaso Dios desconocía el pueblo de Recab de que ellos tenían un mandamiento de Recab y de Jonadab de no beber vino? ¿Qué piensan ustedes? No, Sí, él sabía. o sea, sí, él sabía que Dios sabía que, o sea, ¿cómo le digo yo? Dios sabía que ellos estaban viviendo esa experiencia, pero que era como una prueba que él les ponía a ellos a ver qué hacían en ese momento. Perfecto, muy bien, gracias tía. Sí señora, así es, era Sí. como una prueba Sí. para Jeremías, para mostrarles cómo ese pueblo de los recabitas obedecían los mandamientos de sus padres. Ahora, la pregunta es que quisiera hacernos a nosotros de manera personal. ¿Cree usted, Jefferson, que Dios desconoce el origen de su familia y lo que ha pasado en el origen de su familia? No, Anderson, en realidad yo creo que Él conoce todo y todo lo ha hecho para que podamos saber de Él y podamos saber que existimos en este mundo. Muy bien, lo mismo pasa con nuestra familia, ¿cierto, tía? Yo creo que él conoció a Francisco, mi abuelo, y conoció a Evangelina, mi abuela. Claro. Y conoció desde que ella nació, desde que tuvo sus hijos, y cómo nosotros hoy somos producto del resultado de esa relación. Sí. Y él conocía todo. Lo mismo de la familia de doña Carmen y don José, para mi esposa. Y lo mismo para mi familia. Él conoce a mi mamá y conoce a mi papá Jaime, que falleció. Yo creo que él conocía todo eso y lo que nos heredaron a cada uno de nosotros. La pregunta es, que fue la que mi tía contestó: ¿por qué entonces les manda a tomar vino a un pueblo para que ellos, si desconocían los propósitos de ese pueblo, ¿por qué los manda a tomar vino? Ahora, la respuesta es para probarlos. Y es precisamente lo que vamos a hacer referencia en la mañana de hoy. Vamos a ver cómo podemos nosotros honrar las palabras de nuestro Padre. Y entonces vamos a ir nuevamente a la escritura. Y quiero que por favor vayan al versículo 11. Versículo 11, que dice de la siguiente manera. Voy a ponerlo aquí en pantalla para que usted también lo tenga como referencia. Dice así, versículo 11. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Si nosotros vemos esta situación, podemos observar que ellos están huyendo de las manos de Nabucodonosor. Recordemos, en los devocionales anteriores hemos visto cómo Jeremías de manera insistente les advertía al pueblo de Israel que como ellos no quisieron servir a Dios, ni agradar a Dios, ni dispusieron su corazón para entender a Dios y conocer su plan, pues Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. Dios
les quita la protección, les suspende un momento la bendición de cómo los había protegido y definitivamente permite que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, los invada. A veces nos ocurre eso, hablo para los que son padres de familia, los que nos están escuchando. ¿Acaso a veces de la insistencia de nuestros hijos en hacer el mal y se empecinan, a pesar de que sus padres les dicen no se meta con esos muchachos porque tal, usted sabe, y les prohíben y les dicen, y nosotros de manera persistente seguimos empeñados en que esa persona no nos conviene, sea una pareja, sea una amistad, sea un negocio, y nuestros padres nos lo dicen, al punto que, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Sí, nuestros padres a veces se hartan de decirnos a nosotros las cosas y nosotros de manera obstinada continuamos y desarrollamos. ¿Acaso no nos pasa eso, tía? Que usted a veces, nuestros padres, ¿sabe qué? Entonces haga lo que quiera. Dios se hartó con el pueblo de Israel. Les dice, ¿sabe qué? Si ustedes quieren servir a otros dioses, yo se los voy a dejar. Si ustedes quieren adorar a otros dioses, pues los voy a dejar. Y permitió que Nabucodonosor los invadiera, los sometiera a esclavitud. Ustedes quieren servir, no me quisieron servir a mí, entonces van a servir de esclavos a otro que sí nos quiere que sirvan. Entonces ustedes van a obedecer allá. Amén, así es. Y se lo llevó entonces Nabucodonosor de las narices. Literalmente la historia dice que cuando fueron sometidos a esclavitud, los pusieron como esclavos como un yugo, pero un palo atravesado, y los amarraban de las narices y se los llevaron así transportados a Babilonia. Entonces, Recab, el pueblo de los recabitas, estaban huyendo de eso, porque ellos sí estaban protegiendo las palabras de su padre. Porque los recabitas, y eso es lo que vamos a hacer énfasis en esta mañana para hacer la aplicación de la reflexión, es que ellos, huyendo de Nabucodonosor, llegan a Jerusalén, protegiéndose de Nabucodonosor para no ser esclavos y tener que incumplir las palabras de su padre. Y ellos sí llegaron allá, a Jerusalén. Y Dios le dice a Jeremías, vaya, invítelos a tomar vino. Porque él quería mostrarle algo a Jeremías y hacerle una reprimenda al pueblo de Israel, porque un pueblo que ni siquiera conocía a Dios era capaz de honrar las palabras de su padre, mientras que ellos, el pueblo de Israel, no aprendieron a obedecer y a honrar las palabras de Dios. Entonces vamos a ver el desenlace de lo que ocurre, ellos huyendo. Y a veces esa condición a veces nos pasa. Versículo 12 del que estamos haciendo referencia dice de la siguiente manera, no sé si Jensi o alguien más nos puede ayudar en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Listo, dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Muy bien, hasta ahí. Vea lo que dice, que cómo así que di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras. Esa era una de las situaciones que el pueblo de Israel, a pesar de tanto tiempo de haber conocido a Dios, desde que saca a Abraham de Ur de los Caldeos y hace de Abraham una nación grande, que ahí comienza a desarrollarse el término de los hebreos, porque hebreo significa los que cruzan, es decir, ellos tuvieron que cruzar muchos ríos, muchos valles, hasta formar en ellos una nación. Entonces, Abraham se constituye como el padre de multitudes, de un pueblo que vamos a conocer como los hebreos, y de ahí en adelante forma un pueblo. Se supone que desde ahí eran exclusividad de Dios esta nación, y que Dios les sería a ellos por exclusivo, pero ellos no aprendieron a conocer a Dios, no conocieron realmente su voluntad. En ocasiones el pueblo se volvía, dependiendo del mandatario, el rey de turno, obedecía y cumplía los mandamientos de Dios, pero cuando un rey se levantaba distinto, que no conocía a Dios, hacía que el pueblo pecara y se volviera en contra de lo que Dios había establecido. Pero aparece un pueblo, y con este pueblo Dios le va a decir a Jeremías, quiero darle un ejemplo al pueblo de Judá y de Jerusalén, de Israel, de lo que finalmente otro pueblo que no me conoce
si es capaz de honrar la palabra de su padre. Y por eso dice el versículo 14. ¿Qué dice Jefferson? Sí, dice, fue firme la palabra de Genodad, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vuestros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Perfecto, siga. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestra obra, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vuestros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Muy bien, entonces lo que le está diciendo al versículo 14 y versículo 15 al pueblo de Israel es: ¿por qué ellos que no me conocen hacen lo que sus padres les mandó, y yo, que soy su padre, no obedece lo que yo les he dicho? Ahora, para hacer la reflexión y la aplicación en esta mañana, antes de ya concluyendo algunas ideas de este devocional, es: uno, ¿acaso usted no se ha mostrado, hablo a los que nos están viendo, que hay personas que a veces se muestran más solidarias, más honestas, más justas, más misericordiosas, incluso sin ser cristianos? Sí, les pregunto, ¿no han visto personas a veces que son mucho más trabajadoras, son mucho más dispuestas a servir y ni siquiera tienen temor a Dios? ¿No creen nosotros que estamos actuando de una manera contraria a lo que Dios nos dice? Que no nos pase a nosotros, siendo el pueblo de Dios, salvados por la sangre de Jesús, que nos decimos ser cristianos, que amamos a Dios, pero que finalmente no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, la reflexión en esta mañana es la siguiente: ¿cómo honramos las palabras de nuestro Padre? ¿Cómo honramos nuestras familias, a nuestros padres, y ustedes, hijos que nos están escuchando en este devocional? Cuando nuestro papá y nuestra mamá nos llaman y nos hacen corrección de lo que nosotros estamos haciendo, sintámonos bien, porque va a llegar un momento en que la paciencia se colma y en lugar de una reprensión o en lugar de corrección o de castigarnos, ¿sabe qué va a pasar? Que nos dice: ¿sabe qué? Ya me cansé de llamarle la atención. ¿Sabe qué? Haga lo que usted quiera, haga lo que usted se le antoja, porque ya estoy hasta aquí, no quiero saber más. Cuando eso llegue a ocurrir, en lugar de producir en nosotros bien, lo que va a hacer en nosotros es un daño irreparable para nuestra estima, para nuestra salud y nuestra condición física, porque nosotros nos vamos a entregar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros pensamos que está bien, y nuestros padres ya no van a estar ahí para corregirnos, que van a ser esa luz o ese sendero en el cual nosotros no nos equivocamos tan fácilmente. Cuando eso llegue a pasar, va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que no quiso escuchar la voz de Dios, ni la reprensión, ni la corrección de Dios, y Dios decide: ¿sabe qué? Hagan lo que quieran, estoy harto, estoy cansado. Pero Dios no descansó con el pueblo de Israel, ¿sabe? Ahora lo usó por medio de los recabitas y les dijo: sí, mira, este pueblo que ni siquiera me conoce, son más justos, más honestos, y honran más las palabras de su padre que ustedes a mí. Y finalmente, tía Jensi, Martica, Jefferson, no nos ocurre, y quisiera que frente a eso nosotros hagamos una reflexión, no nos cuesta a nosotros también, al revisar la historia de nuestros padres, lo que nos han dicho, lo que han hecho con nosotros? A veces fue bueno y malo, pero la pregunta es: ¿cómo honramos las palabras de nuestros padres? ¿Cómo hacemos ahora
para que nosotros, que somos hijos y tendremos nuestros hijos, para que lo que hicieron con nosotros o lo que nosotros pasamos no se también se reproduzca en nuestros hijos. Tal vez lo malo que hicieron con nosotros. ¿Qué podemos nosotros hacer para honrar las palabras de nuestros padres? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo Claro. solo de verdad dejando que Dios guíe nuestro camino, porque si bien es cierto que no hay un manual de instrucciones para guiar a los hijos, sí, porque es complicado muchas veces. Yo no soy mamá todavía, pero tengo sobrinos y yo a veces digo, Dios mío, es complicado guiar a los niños porque los papás siempre quieren hacer lo bueno con ellos, y muchas veces las represalias de la manera de reprendernos no es la mejor, porque a veces no saben qué hacer con ellos, ¿sí? Y hablándolo en términos generales, pero la mejor manera que nosotros podemos hacer es de verdad dejando que Dios guíe nuestro camino y nos dé las instrucciones correctas, ¿sí? Él es el único que sabe qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, sin ir a herir a nuestros hijos, pero guiándolos por el buen camino, también para no darles un mal ejemplo, ¿sí? Porque nuestro ejemplo arrastra mucho. Podemos decir muchas cosas, pero lo que nosotros hacemos, eso es lo que va a hacer mella en el corazón de ellos. Eso. Bien, ¿alguien más? Sí, yo también, pues, en realidad sí, yo creo que más que todo es leer más de Dios y basarnos también en la palabra del Señor y buscar ayuda de la Biblia, de la iglesia, de todo, para que nos dé como ese entendimiento y esa sabiduría en el momento de hacerlo, ¿cierto? Perfecto. Usted ha tocado algunos aspectos que son fundamentales y que también mi esposa hizo referencia. Sí. Cuando el pueblo de Israel, ya cerrando el ABC del aprender, vemos nosotros que Dios les habló de muchas maneras. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Pero Dios no solamente nos habla a través de lo que vemos, de la naturaleza, sino también nos habla a través de las personas. Y Dios nos habla a través de nuestros padres. Cuando nosotros hacemos oídos sordos a las palabras de nuestros padres, muy seguramente le estaremos prestando nuestros oídos a otras cosas. A nuestro instinto, a nuestra sabiduría, a amigos, a las noticias, al contexto. Y terminamos nosotros deshonrando a nuestros padres. La invitación en esta mañana a los que nos oyen y en este devocional del día 35 de Jeremías del capítulo es: aprendamos a honrar las palabras de nuestros padres. Aprendámoslos a honrar. Esas canas, ese tiempo de experiencia, esa convivencia, ese tiempo de sacrificio con nosotros, hay que honrarlo. Hay que honrarlo. Y cuando vemos nosotros a Dios, mi esposa siempre dice, a veces nosotros somos desagradecidos porque todos los días sale el sol y nosotros no le damos gracias a Dios por el aire que respiramos. Nos parece tan natural que ya nosotros ni siquiera ya nos hemos acostumbrado a respirar y no le damos gracias a Dios por las pequeñas cosas. Y el pueblo de Israel eso le pasó. Y Dios tuvo que usar la vida de otro pueblo. ¿Usted cree que le dice, déles vino? Y ellos rechazarle el vino a un profeta tan reconocido como Jeremías en la época, que había advertido sobre la invasión del imperio más grande de la época, que era Nabucodonosor. Hay todavía los jardines colgantes, como una de las 7 maravillas del mundo, que eran las de Nabucodonosor. Imagínense en la época. Y Jeremías advirtió al pueblo que venía esa invasión. Claro, y cuando le dice, venga, que les hago una invitación para que vengan a la casa de Jehová, a la casa de Dios, y les da vino, donde ellos les dicen, no, qué pena, Jeremías, pero nosotros no tomamos vino. Nuestros papás, nuestros padres nos han dicho que no bebamos, porque el vino trae como tal no sobriedad, sino nos desajusta y nos desacomoda de las situaciones. No se habían acostumbrado a beber vino y lo rechazan. Y ahí es donde Dios les dice, sí, mira,
Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, que honren mis palabras. Y como estamos en el propósito de evangelismo, Dios nos ha dicho que quien gana almas es sabio. Quien gana almas es sabio. ¿Qué tal si usted en esta mañana, ahorita que vamos a orar, piensa en esas personas que le hemos estado diciendo en el ABC, en el cumplir, de que usted busque a 2 o 3 familiares o amigos para que usted les comparta la palabra, que les hable? Recuerde que evangelismo o evangelio es buenas noticias. ¿Qué tal si usted le da una buena noticia en el transcurso de los días que vamos a crear el Día del Amigo, para que usted le hable de Jesús y le diga, ¿sabe? Jesús puede cambiar su vida, su hogar, su parte laboral, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Así que por un momento cierre sus ojitos allí donde usted se encuentra, aquí junto con mi tía, con mi prima, con Jefferson, con mi esposa. Vamos a orar y vamos a poner delante de Dios esta palabra, que honremos las palabras de nuestros padres terrenales, pero también las palabras de nuestro buen Padre Dios, que Él tiene la respuesta, que Él nos ama desinteresadamente y que ha estado con nosotros desde el comienzo, desde la formación de nosotros en el vientre de nuestra madre. Ya nos había conocido. Entonces hoy podemos venir a Él confiadamente, porque Él tiene las respuestas para nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo devocional, de saber que tu palabra, Señor, en nosotros produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso oramos creyendo en el nombre de Jesús, que tú estás en esta mañana trayendo en nosotros bendición, libertad, sanidad, para todos aquellos que tienen alguna debilidad, algún trastorno, o que tal vez el COVID ha tocado su casa. Hoy oramos creyendo en el nombre de Jesús, que tú estás para traer sanidad, para traer, Señor, esa palabra que transforma, que moldea, que cambia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para aquellas personas que tienen tal vez las puertas cerradas laboralmente, tú puedes crear la influencia de que esa hoja de vida que ha de ser estudiada, Padre, venga, Señor, con tu bendición, Señor, y que sientan que cuando tocan esa hoja de vida, sientan que hay algo especial ahí en esa persona. Por eso en el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque así como yo he honrado a mis padres, Señor, quiero que mis hijos también me honren, porque es de bendición, porque nos da larga vida, porque viene la provisión, Padre, en el nombre de Jesús. Así que si por un momento tú tienes dificultades con tu padre, con tu madre, y has tomado distancia de ellos, voy a invitarte para que tú ores un momento por ella y le digas, Padre, ayúdame a reconciliarme con mis padres, para que halle la manera en que reconcilie y tome un momento para llamarlas, para llegar hasta ellos, para bendecirlos también. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy vengas a través de esta palabra a traer restauración familiar, en el nombre de Jesús, para que como en la imagen que aparece en el fondo de este video, podamos nosotros estar, Señor, allí abrazados a tu mano y reconocer que solo tú eres Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Amén y amén. Entonces, en nuestro ABC vamos a buscar, como decía el título, honrando las palabras del Padre. Y vamos a mirar aquellas condiciones, aquellas situaciones que nosotros tuvimos en casa, buenas y malas, ¿cierto? Porque creo que Jensi, si hacemos nosotros inventario, Jefferson, Marta, mi tía, y nos volvemos a cuando éramos hijos, muchas de las palabras que nos dijeron nuestros padres no solamente fueron buenas, sino también hubo palabras malas. ¿Qué tal si usted en su casa hace un listado solamente de las cosas buenas que sus padres les enseñaron? Haga la lista. Usted va a escribir el listado de las cosas buenas que sus padres les hicieron, les dijeron, y que hoy usted puede ponerlas, las puede poner por obra, hacerlas. ¿Qué tal si usted honra la memoria de sus padres a través de las buenas acciones? Y las malas, usted en esta mañana usted las va a poner delante de Dios y va a orar por ellas. Sí, Señor, ayúdame a sacar esto, porque para mis nuevas generaciones, para mis hijos, yo no quiero que ellos sigan arrastrando con esas situaciones que yo viví. Entonces usted va a hacer la lista de las cosas buenas y va a honrar la palabra de sus padres haciéndolas, como pasó con el pueblo de los recabitas. Y en nuestra C de cumplir de nuestro ABC con Dios, usted va a memorizar en Jeremías capítulo 35 el versículo 17.
el versículo 17, Jeremías 35, el versículo 17, que dice así: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Saben? Aunque suena duro el versículo que vamos a memorizar, tengamos tranquilidad, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina y lo corrige. Entonces, si Dios sigue hablándole a su vida, es porque todavía está interesado en su vida. Entonces, si Dios y nuestros padres nos siguen hablando y nos dan correazos, todavía nos aman. ¿Sí? Todavía nos aman. Entonces, ¿cierto, tía? Entonces, todavía le puede dar juguete a Jensi, todavía le puede dar juguete a Didier y a Ivonne. Entonces, no se sientan mal porque tienen un padre que les ama. El día que no les diga nada, es porque se hartaron y ya no saben qué hacer, y definitivamente eso sí es un síntoma, un indicador de que las cosas van por mal camino. Dios los bendiga, nos vemos mañana, y el viernes tenemos nuestro grupo. Dios los bendiga, saludes a todos. Hasta luego, Gracias. Gracias. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.